parte de ese sistema en cuanto a la estructura y de su comportamiento. Por ahí habíamos visto las desventajas, pues una de ellas es que no todas las variables de un sistema podemos considerar, ¿no? Pero una parte que lo podrían explicar sí se puede denotar en un modelo. Por aquí encontré referencias, llamaremos modelo a una lista de variables matemáticas y a una lista de relaciones entre estas variables para obtener un resultado, ¿no? Y la simulación es la representación informatizada, es un programa donde pues ya nada más se alimentan las variables y nos proyecta el fenómeno, el suceso, el proceso, nosotros que vayamos a realizar a un tiempo determinado, si es que estamos implicando el tiempo, ¿no? El ejemplo que vamos a ver, jóvenes, es la incidencia de los incendios forestales. El ejemplo que tenemos aquí es un modelo conceptual, solamente conceptos, y bueno, aunque ya declaran aquí algunas variables, sería alimentar, faltaría la parte del desarrollo del propio modelo, ¿no? A lo mejor queremos aquí predecir el índice de peligro, ¿no? Con estas variables. Mi variable respuesta sería esta, el índice de peligro de incendios forestales, y lo está denotando con la variable IPIF. ¿Qué componentes va a llevar el modelo? Primero es los combustibles, todo lo que se acumula de materia seca en el piso forestal, pues lo está denotando con la variable CCF. Estos combustibles, la clasificación, ligeros, pesados, en la cama, del piso forestal, la profundidad del mantillo. Otro componente que es el meteorológico, lo está denotando con la variable CM. ¿Qué variables metodológicas? Precipitación, temperatura. Aquí faltaría en este modelo un poco la velocidad del viento, ¿no? Es importante en esta propagación. Variables topográficas, importante la pendiente, ¿no? En cuanto a las causas, lo está denominando como CC, actividades antropogénicas, actividades agropecuarias, por decir la quema de pastizales, ¿no? Que se da mucho ahorita en esta época. La apertura de caminos, bueno, no sé en qué incidencia, de hecho los caminos servirían como una brecha cortafuego, ¿no? Y cercanía a poblados. Este sería entonces mi modelo conceptual, y implícitamente pues están la variable respuesta o la variable dependiente, y todas las demás serían las variables independientes. Si hay alguna duda pueden ir tomando la palabra, jóvenes, para no estar haciendo un soliloquio aquí yo sola. Bueno. Estos serían los 10 pasos, jóvenes, en forma esquematizada de cómo diseñar un modelo. Primero partimos de la descripción de un modelo. En este paso pues debe de haber pues una justificación de por qué queremos realizar ese modelo, ¿no? La razón para hacerlo y qué queremos modelar, ¿no? El ejemplo de pues es el índice, ¿no? El índice de peligro de incendios forestales. Sería la descripción del problema, ¿no? ¿En dónde? Pues a lo mejor a nivel estatal, en comunidad, etcétera, ¿no? Ya sería como delimitar el problema. El modelo conceptual es el que vimos. ¿Qué variables? Variables de respuesta. En este caso es el índice. Las variables sería la variable dependiente, la variable independientes pues serían las demás, las meteorológicas, las de causas, las de topografía, etcétera. Relaciones entre estas variables, ¿no? Podríamos aquí incluso ver la relación, ¿no? En qué la temperatura, entre qué rangos y qué rangos, la precipitación, entre qué rangos y qué rangos son críticas, ¿no? Para tener un incendio forestal. La velocidad del viento también, perdón. Entonces sería esto, ¿no? Las relaciones entre estas variables, ¿no? Y también las restricciones que se le denomina, ¿no? A lo mejor si tenemos temperaturas mayores a 35 grados es una
restricción menores, pues sería como una, por decir así, una restricción en cuanto a que no se propague tanto el incendio, ¿no? O se induzca un incendio. Relaciones funcionales es aquí a donde vamos a ver qué relación tiene una variable con otra, ¿no? Y también aplicar, aquí tiene que ver con en función de qué. Habla un incendio forestal en función de qué está, pues en función del tiempo, ¿no? En función también de estas variables, pero básicamente está en función del tiempo. En el paso 3, pues es la programación del modelo, e incluso aquí en el modelo podemos ya denotar alguna ecuación, ¿no? Pero en el punto 3 es la programación del modelo, desarrollar el mismo modelo, a lo mejor aquí sea una ecuación a lo mejor de correlación, a lo mejor sea una ecuación, uy, se salió, pero está fallando el internet. A ver otra vez. A ver, espero que ya haya regresado. A ver. Entonces aquí en las funciones, pues es propiamente, les comentaba en función de qué variable, en este caso en el tiempo, ¿no? Programación del modelo, aquí ya es el desarrollo del modelo, les comentaba, puede ser a lo mejor una correlación entre variables, a lo mejor una regresión, modelo de regresión lineal, un lineal generalizado, si es propiamente matemático, a lo mejor ecuaciones diferenciales en relación al tiempo, ¿no? Y la programación del modelo es la codificación, ¿no? La variable en que incluso también aquí en que se miden. Entonces, bueno, ya una vez teniendo el modelo, una vez desarrollándolo, viene la parte de alimentar ese modelo, que viene siendo la calibración, ¿no? Es cuando le damos los datos al modelo. Por aquí menciona, los datos pues deben de ser los más adecuados para que tengamos el resultado que esperamos, ¿no? Entonces la calibración ya empieza aquí a alimentar el modelo proveniente de muestreos, a lo mejor de una base de datos, de un experimento. Análisis de sensibilidad se refiere a darles valores entre muy bajos o muy altos, ¿no? De acuerdo a lo que estemos midiendo a las variables, para ver si no hay cambios en los resultados del modelo, ¿no? El ejemplo que veíamos en el curso pasado, si no mal recuerdo, en un ejercicio donde estábamos viendo la distribución binomial, ¿no? En que si se le da un valor mayor a alto a 1, recuerdan ahí condicionaba los valores de 0 a 1, si le daba mayor a 1 nos daba sin datos el resultado, ¿no? Entonces aquí en el análisis de sensibilidades, pues darle parámetros más pequeños o más grandes y ver el comportamiento del resultado. En la verificación, pues se ve si el modelo es idóneo o si nuestros resultados explican el problema que estamos diseñando, bueno, planteando, ¿no? Ahí es la verificación si el modelo sirve o no. Y si necesita ajustes, pues llegar otra vez a esto, incluso acá desde las relaciones de causa y efecto de las variables. Por último, si tenemos, si responde ese modelo a los resultados de lo que estamos tratando de explicar, pues viene la validación, es cuando el modelo decimos si sirve, ¿no? En estadística, pues es muy fácil de dar esta validación. Por ahí, si vamos a, por decir, a comparar 2, 3 modelos, pues un método de validación, pues el cuadrado medio del error. Y el cuadrado, la suma de cuadrados del error, el más pequeño, ese es el que decimos, ese es el modelo idóneo, es el modelo válido, ¿no? Bueno, esta sería la validación. Otra, en algunos como regresión lineal, como correlación, pues vamos a ver el p-value, aquellos que tengan el p-value, o sea, la probabilidad de error menor, pues es el que utilizamos, ¿no? La validación. En procedimientos de optimización, pues sería ya incluso el manejo de bases de datos, ¿no? Para el modelo, utilizarlo, ¿no? Y hacerle adecuaciones.
Presentación de resultados depende de lo que nosotros planteemos desde el primer problema. A lo mejor va más allá de una simple tabla, una ANOVA, en sí los resultados, a lo mejor una gráfica, a lo mejor un mapa. Entonces depende del problema que nosotros estemos planteando. Y por último, esto sirve para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, y vamos viendo uno por uno. A ver, descripción del problema. En este caso, pues vamos a ver vamos a especificar los objetivos que queremos lograr, ¿no? El objetivo, pues, es la variable dependiente, lo que queremos encontrar. Especificación de condiciones o restricciones, ¿no? El ejemplo sencillito que puse es determinar de la expansión de un incendio. Dice, comienza en un campo abierto con maleza y está seco, ¿no? Ese es mi problema. Implícitamente vemos ya aquí la variable dependiente. Yo quiero saber el área afectada por la expansión de un incendio, ¿no? Entonces mi variable dependiente va a ser el área. Condiciones. Aquí ya están las restricciones. Dice, este incendio se extiende en forma de un círculo. ¿A razón de cuánto? De un radio de 6 metros por minuto. Esta es la condición. Entonces ya aquí tienen las variables. Tenemos la variable dependiente, área afectada. Tenemos variable independiente, que es el radio, que empieza de 6 metros por minuto. Y también tenemos implícita una constante, ¿no? Que es en la fórmula del radio, pues la constante es el valor de pi. Entonces ahí ya está denotado. Básicamente lo diseñé un poquito así rápido. Construcción del modelo conceptual. Sería el punto 2. Primero fue el planteamiento del problema, que fue esto, determinar el área y las condiciones. En un segundo punto es la construcción del modelo conceptual, identificación de objetos, elementos o variables. Si lo vemos acá, en este ejemplo retroceder, este también es un modelo conceptual y ya tiene aquí implícitas las variables. Lo único que faltaría, por decir, las reglas de decisiones, ¿no? ¿Qué precipitación, qué temperatura, qué carga de combustibles, etcétera? Vamos aquí un poquito. Identificación entonces de los elementos o las variables. Por decir, aquí vamos a ir paso por paso. Primero la variable dependiente, que es el área, y va a estar dada en metros cuadrados. Variables, es la variable resultado. La variable independiente pues va a ser el tiempo, pero también es el tiempo, perdón. Antes el radio, 3.1416. Y las restricciones, lo que se planteaba desde un principio, se propaga en forma de círculo con un radio de 6 metros por minuto. Estas serían las relaciones causa y efecto. Restricciones. Aquí podemos hacer uso de diagramas, el ejemplo aquí está. Y asignación de las relaciones entre las variables dependientes e independientes, que sería propiamente ya el modelo matemático. Entonces, en un diagrama de flujo sería el inicio. Estas serían las variables de entrada. Lo denotamos con esta figura. Área es en metros cuadrados. El tiempo es lo que andamos buscando. La constante, que es el valor de pi, y el radio. Ahora, en las restricciones dice, el incendio se propaga, dice, cuando inicia a una razón de un radio de 6 metros por minuto. Quiere decir que si el radio es mayor o igual a 6 metros, si no es mayor, quiere decir que es menor, entonces se vuelve a regresar y vuelve a obtener otra vez la lectura del radio. Si es de 6.1, 6.2, si se cumple, entonces se aplica la ecuación del área, ¿no? Si el modelo se corre, se alimenta, nos da resultados, el área
al tiempo, al minuto 1, al minuto 2, al minuto 3 y lo que tengamos, y aquí nos imprime una tabla o lo que nosotros vamos a denotar y termina el programita, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, si tienen pregunta, váyanlo haciendo, jóvenes. ¿Te escucho? ¿Sí? ¿No se cumple la condición de que el radio sea menor que 6 metros, se regresa al cuadro anterior y qué se hace? Aquí si es menor, se regresa al cuadro anterior y sigue con la siguiente observación. Verifica si el radio es mayor o igual a 6, pues aplica la ecuación. Sería aquí, ¿no? Si no, entonces se sigue una lista con diferentes valores. Así es cuando usted va a alimentar el modelo con diferentes valores. Vale. Si es menor, brinca esa observación. Bueno, es un ejemplo, jóvenes. Aquí está denotado, ¿no? A lo mejor pudo ser el radio menor o etcétera, ¿no? Pero aquí da la condición que se inicia en este radio, ¿no? De 6 metros. Si es menor, entonces se regresa, vuelve a retomar la lectura del siguiente radio. Si es de 6.1, pues ya les dije sí, aplica y te da el tiempo. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra pregunta no hay, jóvenes? Bueno, este es un ejemplo sencillito, jóvenes, pero en sí ya modelar lo que es un incendio forestal, pues son demasiadas variables y no empieza como un radio, ¿no? Bueno, volvamos ya al ejemplo, por decir, esto lo saqué de algún artículo referente a los incendios en el bosque de la primavera, ¿no? En este caso, su modelo conceptual es modelo conceptual aquí es de la ocurrencia futura de incendios. Aquí sería como la probabilidad de incendios, sería la variable Y, ¿no? Si tiene todas estas variables, el combustible, el factor meteorológico, bueno, aquí serían las variables físicas del terreno y también aquí las causas, ¿no? Entonces, para cada variable, pues va a tener un valor para combustibles, especies dominantes, incluso por aquí la INIFAP presenta una tabla de los ecosistemas que son más susceptibles a incendios forestales. Y algo que encontré es el pH, no encontré en INIFAP que midan el pH, sería cuestión de revisar si el pH influye en los incendios, la primera vez que lo veo. Profundidad de la hojarasca, ¿sí? La biomasa, pues lo que se ha acumulado y también la biomasa de las especies, ¿no? Meteorológico, temperatura, humedad y lo mismo aquí les faltó la velocidad del viento, importante, pendiente, la altitud, la exposición, la fisiografía. En caso de rasgos antropológicos, pues esto el uso del suelo, la quema, ¿no? El tipo de suelo. A lo mejor son pastizales, son ecosistemas adaptados y luego mismo aquí, tipo de vegetación, ecosistemas dependientes del fuego, perturbación, bueno, cuando son incendios provocados, ¿no? Estas serían como el modelo conceptual, faltaría darle las variables y ya después, como dijo su compañero Kevin, pues sí, de pH, los valores, la profundidad, los valores, y esas serían las observaciones que tomamos en campo. Y lo mismo aquí, ya de manera real, pues es construcción del modelo. Yo quiero saber entonces mi planteamiento del modelo, la ocurrencia o la probabilidad de incendios en tal lugar, ¿no? Con estas variables. Variable dependiente, pues es esta, la ocurrencia futura del incendio, que es la variable resultado. La independiente, pues son todas estas, ¿no? La de combustible, meteorológico, paisaje, la antropogénica. Constantes, pues creo que no, todas cambian, ninguna tiene como valor constante. Restricciones podrían darse aquí, ¿no? A qué pH es susceptible a que se provoque un incendio, a lo mejor muy ácido, no tengo idea, aquí me declaro ignorante.
temperatura a lo mejor mayor a 30 grados, humedad relativa cuando es menor a 10%, se me ocurre, ¿no? Vamos a ver ahorita. Pendientes a lo mejor mayor de 45%, la altitud, aquí no lo asocio, bueno, exposición, norte, sur, etcétera, ¿no? Y bueno, y faltaría entonces aquí denotar las variables, ¿no? Y las restricciones. Y aquí encontré algo muy importante, es un manual de INIFAP, donde pues aquí se dan las ponderaciones para ver qué área es más susceptible de incendio, ¿no? Y vemos aquí, miren, chicos, comportamiento, la variable comportamiento y efecto de fuego en el ecosistema, lo llamaríamos como tipo de vegetación, ¿no? Para hacer más cortita el nombre de la variable. Y aquí da una ponderación si es selva perennifolia, selva caducifolia, subcaducifolia, bosque mesófilo, baja intensidad y alta severidad, y le da al punto 3. Bosque de coníferas, bosque de encino, severidad e intensidad moderada, le da un punto 2, y a los pastizales, alta intensidad y baja severidad, le da el 1. En cuanto a severidad del fuego, ¿sí? Aquí es fuegos muy voraces, ¿no? Alta intensidad, dice, pero baja severidad, pues es lo que se pierde, son vegetaciones y de pastizal, y generalmente están adaptados al fuego, ¿no? Entonces aquí como que la ponderación es más baja por la baja severidad. Clasificación de los ecosistemas, si son dependientes, si son sensibles o son independientes, si le da el número, la exposición, lo mismo. Aquí le da una ponderación, la pendiente, por decir de 0, va aquí, la más grande pues es de un 55% o mayor, le da un 4. Temperaturas de entre menos 2 y 15 grados, pues es 1, de 16 a 28 le da 2, y ya es mayor a 28 grados, mucho calor, pues le da un 3. Las precipitaciones, pues yo supondría, bueno, no sé, aquí se supone que es cuando está más seco, ¿no? Bueno, de 0 a 600 le da el 1, de 600 a 502 y mayor a 1500, 3. Aquí como incidencia de huracanes son los vientos, ¿no? De 30 a 50 kilómetros le da 1, y de 0 a 30 kilómetros le da el número 2. Bien, ahora, en el punto 2, vamos acá. Después de que se hayan, en este caso para sacar el índice de peligro, suman de cada variable las ponderaciones. Y por aquí esta sería como las restricciones para decir, ¿no? Si en la sumatoria les dio de 17 a 24, vamos a describirlo como peligro alto. Si les dio de 9 a 16, peligro medio, y si les dio bajo, de 1 a 8. Es de la sumatoria de estas variables. Y aquí denota los valores máximos, ¿no? De ponderación de cada variable, por decir aquí. Para el tipo de vegetación, el valor máximo es 3. Para la vegetación, aquí la dependencia, el valor mayor es 5 cuando es un ecosistema dependiente. La exposición, dice, el mayor valor es esta, la sur-suroeste son las más susceptibles a incendio. La pendiente, esta sería terrenos con una pendiente mayor al 55%, pues es un riesgo más alto. Si la temperatura es mayor a 28 grados, este es el más alto. Y aquí no entiendo, aquí como estaría en desacuerdo. Se supone que si tenemos mayor temperatura, mayor precipitación, pues tendríamos suelos más húmedos, ¿no? Entonces aquí para mí esta es la incógnita, ¿no? Se supondría que si tenemos menos temperatura, el ambiente está más seco, hay menos humedad relativa. Para mí sería más peligroso, ¿no?
No sé aquí si habría un error o no lo interpreto bien esto. En cuanto a huracanes, sería como la velocidad del viento, vientos mayores a 30 kilómetros por hora, pues ya esto es lo que ayuda a la propagación, ¿sí? Entonces, para mí sería como lo que queda de incógnita, ¿no? Para mí, bueno. Profesora, Ajá. bueno, es que en esa parte de precipitación media anual, creo que no se basa como tal en la humedad del ambiente, sino que si tenemos mayor humedad vamos a tener mayor cantidad de combustibles en un lugar. No. O sea, vamos a tener mayor vegetación. No va por esa parte, porque la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que tienes en el ambiente, ¿no? Entonces, si tienes un ambiente donde no ha llovido, tu humedad relativa es cero. No creo que vaya por ahí. Para mí... Creo que tiene más que ver, profesora, con el Ajá. tipo de ecosistema. Porque, por ejemplo, una de mayor a 1500 es una selva o selva Ajá. baja. Y una de Sí. 0 a 600 es un xerófito. Y eso no hay tanto peligro de que haya incendios en terrenos xerófitos. Y en las selvas hay mucho peligro porque prácticamente no tienen ninguna adaptación al fuego. Ándale, eso mero. Bueno, si lo veríamos por ese lado, sí, pero a ver, chicos, si ustedes tienen en una selva, a ver, vamos en la lógica que me están planteando, si tuvimos precipitaciones de mayor a 1500, 2000 milímetros, fue la media, 2500, 3500, ¿cómo es la humedad relativa en ese ecosistema? ¿Podría repetir la pregunta, profesora? A ver, estamos en un bosque mesófilo, tenemos precipitaciones mayores a 1500 milímetros, media anual. ¿Cómo es la humedad relativa de ese ecosistema? Alta. Alta. Alta, muy húmeda. ¿Hay peligro de incendio? No. Menor. No. Entonces, eso es lo que yo les planteo, ¿no? Si hay mayor precipitación, la humedad relativa tenemos un ambiente muy húmedo. Entonces, para que se propague un incendio ahí es muy, muy difícil en un ambiente húmedo, ¿no? Entonces, lo que les planteo es esto, no es tanto, sí puede haber, como me dicen, ¿no? En las selvas la precipitación es mayor a 1500. Sí, es como la normal, ¿no? Pero si fue un año seco, entonces no fue mayor a 1500, es menor. Entonces es a lo que me refiero aquí. Entre menos precipitación, el ambiente está más seco y por lo tanto es propicio incluso para presentar un incendio por sí sola la vegetación, ¿no? Entonces aquí es donde para mí esta es lo que no estaría de acuerdo, jóvenes, por esto de la humedad relativa, ¿no? Entonces, incluso en un bosque no es muy difícil que un incendio se propague solito. Por ahí vean los reportes de CONAFOR, la mayoría de incendios forestales pues son provocados, ¿no? Bueno, entonces un ejemplo, ¿no? Es de todas las variables que se necesitarían tomar. Y si nosotros quisiéramos desarrollar este modelo para obtener índices, ¿no? Que nos den medio bajo, pues tendríamos que alimentarlo con una serie de observaciones de los diferentes lugares, ¿no? Por ahí creo que ya llevaron sistemas de información geográfica, ¿no? En cada lado nosotros vamos, muestreamos, sacamos la exposición, la pendiente, la temperatura, por ahí a lo mejor un mapa de temperaturas, un mapa de precipitación y por ahí
hacemos las reclasificaciones, cruzamos mapas y pues ya tenemos por ahí el puntito y nos dice este es de alto, medio, bajo, ¿no? Con todo esto. Bueno. Vuelvo al ejemplo sencillito que estábamos viendo, ¿no? En el punto 3, pues ya la programación del modelo. Aquí en qué nos podemos ayudar, pues algún software estadístico, alguna aplicación matemática. Por decir, hay programas para desarrollar ecuaciones. Uno es el GeoGebra, ecuaciones diferenciales y todo esto que implican el tiempo, ¿no? Lo más sencillito, pues una hoja de cálculo que nos va a permitir, pues, denotar las variables, el tiempo, que va a ser la variable X, o mi variable independiente, mi Y, mi variable dependiente, que va a ser el área medida en metros cuadrados, la condición, que fue de R, que de 6 metros al primer tiempo, y mi ecuación, ¿no? El pi por el radio, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, en la programación, pues viene siendo esto, cómo vamos a meter esa ecuación en nuestra hoja de cálculo. A lo mejor en algún software ya nada más alimentamos las variables y ya nos da la simulación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el? Por ahí ya lo vimos con sus compañeros para poblaciones. En la programación del modelo, hoja de cálculo, la ecuación, pues yo la estoy denotando aquí, es 3.1416 por radio, que ya esté denotado, de 6 como el primero de la condición, por A, por el tiempo, la variable aquí, el A1 o el A4, está denotada a tiempo 2 y lo elevamos al cuadrado y ya nos da el resultado. ¿Sí, jóvenes? Entonces mi fórmula, o bueno, aunque fórmula, estoy en desacuerdo en fórmula, entre fórmula y ecuación, bueno, la fórmula área es el pi, que en este caso lo anoté como 3.146 por 6 por t y el cuadrado. Es la misma que está aquí. Es una pregunta, jóvenes, que es básicamente nosotros lo que vamos a hacer en este curso, ¿no? Trabajar con esto. Bueno, después de la programación, pues vamos a calibrar el modelo, a ver si funciona o no. La primera calibración, pues es esto, alimentar el modelo con las variables, ¿no? Asignar valores es lo más adecuado posible a los parámetros del modelo una vez construido. El ejemplo, ¿no? A lo mejor aquí en la programación, pues yo le puse 3.1416 el pi, pero el valor de pi pues tiene como 10 dígitos, ¿no? Entonces yo voy a aplicar la función del pi por el radio, que es la condición, por el tiempo, y lo elevo al cuadrado y pues ya no lo da, ¿no? Y aquí es método de prueba y error. A lo mejor hay parámetros que con un decimal, 2 decimales, ¿no? Etcétera, ¿no? Análisis de sensibilidad consiste en asignar valores a las variables con pequeñas variaciones. A lo mejor aquí en el tiempo yo quiero 2 minutos, 30 segundos, 60 segundos, 15 segundos, no sé, ¿no? Aquí sería pues darle valores a cada variable, muy pequeños o muy grandes, a ver si el resultado no se distorsiona o no cambia, ¿no? Bueno, entonces esto, análisis de sensibilidad, también es método de prueba y error, es decir, dar un valor y ver si funciona o no funciona, pues agregar otro valor, ¿no? Esto lo vamos a hacer en una práctica de sensibilidad para encontrar la tasa reproductiva de una especie, ¿no? Hay una ecuación que se llama Euler, donde está en función del tiempo también, y vamos a ir probando hasta encontrar la tasa de crecimiento de la población. Entonces ahí es método de prueba y error. Por último, vemos que nuestros resultados satisfacen a la ecuación y más o menos se interpretan bien, pues vamos a darlo por válido, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver la utilidad del modelo para el logro del objetivo, si se logró o no.
Establecimiento de reglas, las ecuaciones, las tablas para determinar el grado de ajuste entre el modelo y el sistema, ¿no? A lo mejor aquí, pues nada más yo quiero la área, pero a lo mejor este modelo me va a servir para hacer una correlación, pues también sería. En caso de la optimización, pues ya tenemos el modelo, que es lo que nosotros vamos a hacer, pues ya al alimentarlo con algunas variables, pues ya lo estamos optimizando, ¿no? Diseño de experimentos o procedimientos de optimización, o es alimentarlo. También aquí podemos, a lo mejor acá del índice de peligro, a lo mejor tenemos muchas localidades y vemos la media, ¿no? ¿Cuál es la media? A lo mejor todas presentan un peligro alto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también entra la estadística desde una regresión lineal, una correlación, algún diseño experimental donde queramos ver a lo mejor cuál es la media, ¿no? Se me ocurre si estamos evaluando los combustibles, ¿no? Los más susceptibles a incendiarse, etcétera, ¿no? La investigación operativa es, creo que llevan esta materia ustedes, investigación de operaciones, es donde pues se aplica toda la estadística, el cálculo en cuanto a la administración de ventas, costos, transporte, viaje, todo lo que estemos haciendo, ¿no? Entra aquí el cálculo, entra la estadística en cuanto a la administración de algo. Escenarios podemos simular, ¿no? A lo mejor de aquí a 20 años, se me ocurre en caso de la temperatura que fuera aumentando y dar ese escenario, ¿no? Y aquí se aplica, por decirlo, de cambio climático, es esto, los escenarios, si sigue aumentando la temperatura. Podemos también aquí modelar un escenario si se sigue, por decir, deforestando, o a lo mejor si hay mucha carga de combustible, también podemos ver en este ejemplo que estamos viendo, ¿no? La incidencia de las áreas, ¿no? Simulación, realizar experimentos o procedimientos de optimización, pues ya sería, ya teniendo esto, el escenario y la simulación, pues viene siendo lo mismo, proyectar ese problema bajo de determinado marco, cómo se comportará en un futuro, ¿no? Presentación de resultados, puede ser desde aquí, desde una simple tabla, a lo mejor aquí un diagrama donde se está relacionando la velocidad del viento contra la altura de la llama, por decir aquí, gráficos, esquemas, dibujos, mapas, algún documento, etcétera, ¿no? Y por último, pues la toma de decisiones. Ya sería ya en otro ámbito, ¿no? A lo mejor aquí es un trabajo para, no se me ocurre, ¿no? Darlo a conocer al municipio donde estamos, ¿no? Y sería como un documento para proceder a ver qué se va a hacer, ¿no? Y mucho bla, bla, jóvenes. Y más o menos, a ver, chicos, tarea. Voy a querer que ustedes hagan en una hoja yo quiero que lo diseñen en Word. Desde el punto 1, por favor, van a describirme así, número 1, descripción del problema, y me van a poner el objetivo. Me van a poner las restricciones o condiciones, el problema que ustedes quieran, ¿no? El punto 2, que van a tomar en cuenta todo esto, y me van a entregar esto. Construcción del modelo conceptual, quiero que me lo presenten de esta forma, ¿sí? Donde diga la variable respuesta y las variables que van a tomar en cuenta. El conceptual y el diagrama de flujo. Quiero que me presenten estos dos diagramas. Me indiquen la variable dependiente, la independiente, si hay constantes, las restricciones, etcétera, ¿no? Entonces quiero que me expliquen todo esto y me hagan algo así. ¿Qué más?
El punto 3, programación del modelo. Pueden hacer una hoja de cálculo. Aplicaciones, a menos de que la encontraran, pero quiero que sea algo de ustedes y me presenten algo así, cómo lo harían y su ecuación. ¿Qué más? Punto 3, calibrado del modelo. A lo mejor pueden asignar valores. Análisis de sensibilidad, un valor más alto, un valor más bajito para cualquier variable. Validez, que me presenten los resultados. Este punto lo quitaríamos, el 7 y este. Entonces, del punto, perdón, a ver, vamos otra vez. El punto 5, el punto 6 y el punto 9, presentación de resultados. Más o menos. Háganlo, por favor, porque ese generalmente se los pregunto en el examen. Entonces, más vale que lo tengan, por favor. Preguntas, jóvenes, si tienen alguna pregunta. Yo, profe. A ver, ¿qué? ¿Debe ser con datos reales? De preferencia, pues van a tener tiempo, tienen una semana para hacerlo. Lo que sí no quiero, jóvenes, que vayan y encuentren una página y me lo copien y lo peguen. Sí, eso sí no es válido. Quiero que hagan su primer intento de hacer un pequeño modelo. De preferencia, Kevin, si encuentra datos, sería mejor. Sí, ¿quién más, jóvenes? Si tienen otra pregunta. ¿Preguntas? ¿No hay más? Heidi. ¿Puede ser de cualquier tema? Cualquier tema que tenga que ver con ecología. Ok. Sí, cualquier tema, el que ustedes gusten. ¿Lo vamos a subir a la plataforma, profesora? No, todavía no. En el examen se los voy a pedir. Entonces, es ahí, de acuerdo. Ahí es donde lo van a subir. Entonces, pues le estoy dejando el examen para casa. Entonces, háganlo ahí en el examen que yo les mande. Ahí va a decir subir archivo y ustedes suban su archivo. Por favor, así como lo presenté, su hoja de cálculo, copien y peguen como imagen y así lo ponen al final. Bueno, al final, pues, ya que lo hayan, el PDF es el que van a subir en el examen. ¿De acuerdo? ¿Alguna objeción, alguna pregunta? Entonces podemos basarnos en algún artículo científico de cualquier tema de ecología, o podría ser como de algún libro y basarnos, por ejemplo, de algún fenómeno y de ahí como ir formulando nosotros nuestro modelo. Me gustó más lo segundo. De algún libro, bueno, puede ser de algún artículo, pero busquen, sí, porque generalmente en los artículos a lo mejor nada más le ponen la ecuación, pero todo lo demás no lo ponen. Entonces puede ser de algún artículo. Si se basan en algún artículo, pues entonces pónganme la referencia de dónde lo sacaron, ¿sí? Por favor. ¿Preguntas más? ¿No hay preguntas? Bueno, a ver, chicos. A ver, porque creo nada más participaron Heidi y Kevin. A ver, chicos, de quinto 7, quinto 8. Sin pena, jóvenes. ¿No hay más? ¿O ya me dejaron sola? ¿O nada más estoy con Heidi? ¿Los demás dejaron
encendida su computadora y se fueron. ¿No hay preguntas? No, profesora. No, profesora. No, muy bien. Todo bien, profe. Bueno, eso espero. A ver, chicos, vamos a concluir de revisar el artículo que les encargué que leyeran de los modelos ecológicos en los bosques ibéricos. Nos habíamos quedado un poquito en la clasificación de los modelos, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? También pues algo que no mencioné al diseñar nuestro modelo, pues hay que ver si es un modelo determinístico o es un modelo estocástico, ¿no? Generalmente pues van a ser determinísticos. El ejemplo, ¿no? Buscando el área, pues el área es el que la voy a encontrar como metros cuadrados, ¿no? El estocástico es cuando ya simulamos y qué probabilidad, ¿no? A lo mejor qué probabilidad de incendio hay en tal región con todas las variables, ¿no? Ahí puede ser que se cumpla, a lo mejor nosotros estamos proyectando, pero qué tal si en lugar de una sequía se viene un diluvio, pues ahí ya la probabilidad falló, ¿no? Entonces ahí cambiaría. Vamos en el tema, creo 2.2, ahí dentro de la clasificación de los modelos que tomaron en cuenta, bueno, y lo vuelven a mencionar, ¿no? Dar ahí la relación entre los modelos fenomenológicos o que tienen alguna correlación con variables, los que describen patrones, procesos, el ejemplo, los incendios, ¿no? El otro, ¿cuál es? Los mecanicísticos, aquí menciona, simulan procesos ecológicos y procesos subyacentes. A lo mejor entraría también aquí el ejemplo de los incendios, qué procesos después siguen del incendio, ¿no? A lo mejor pérdida de hábitat, que sería otro ejemplo de otro modelo, ¿no? También por aquí que menciona los mecanicísticos, simulan procesos, permiten corroborar hipótesis, trasladan los resultados a nivel comunidad. Y también aquí dentro de los mecanicísticos, pues también se modela lo que son las comunidades y las poblaciones, ¿no? Y en la página, estamos en la página 85, y ahí está como los modelos conceptuales, ¿no? El modelo de la distribución de especies, dice considera variables abióticas, por ahí la pendiente, ¿no? La temperatura, la precipitación, los modelos de fases demográficas, crecimiento de poblaciones, la natalidad, mortalidad, etcétera, tasas de crecimiento, ahí variación de tasas, modelos dinámicos y pseudodinámicos, aquí aplican ya los dos, el modelo de distribución de especies, el modelo de metapoblaciones, vamos a hablar, que veamos esto, es cuando una población se ha fracturado y pues cada población en cada parte tiene su propia dinámica, ¿no? Y vamos un poquito, jóvenes, acá en la página 86, que es casi lo mismo que les acabo de exponer. El ejemplo, por decir, en la primera aplicación, y más o menos así quedaría como su pequeña tarea. ¿Cómo hicieron? Primero es el modelo de distribución de especies, dice detalles técnicos del modelo, es como la descripción del modelo. Los modelos de distribución se basan en correlaciones lineales o no lineales, ahí es de la presencia y ausencia o abundancia de las especies en función de las condiciones abióticas. El modelo no lineal es aquel que se basa en esto de presencia y ausencia, porque en su modelo solamente va a aparecer ceros y unos, ¿no? Presencia 1, 0. Abundancia, pues sería el número de individuos, ¿no? Entonces sería como la descripción del modelo. Existen modificaciones del modelo de distribución de clásicos de forma que la presencia de las especies no se incluya inicialmente como variable respuesta, sino como que se puede usar otras variables con significado biológico. Bueno, enseguida
viene su diagrama conceptual, selección de la técnica, pues ahí información abiótica, el ejemplo, la variable clima, ¿no? Y la otra es la presencia, si se encuentra esa especie en ese sitio o no. Y aquí el, el proceso matemático, bueno, viene siendo como el cruce de mapas, ¿no? O la suma de mapas, o a lo mejor que geoespacial, ¿no? Es lo que estoy viendo aquí con lo de imágenes, en esto de validación cruzada. Y ahí trae incluso los procesos, ¿no? Elección del mejor modelo, la distribución de las especies, probabilidad de que esté o no esté la especie y la validación del modelo, ¿no? Y abajo tiene como ya la descripción, la variable de respuesta o la variable dependiente, que es el objeto de estudio, o el objetivo del estudio es los modelos de distribución de especies. Ahí dice la variable respuesta es si la especie se encuentra y el número de individuos, que es la abundancia, ¿no? Variables independientes, que son los datos de entrada. Aquí dice variables climáticas, en el ejemplo que tiene arriba, pues es el clima, a lo mejor la precipitación, la temperatura, y las topográficas, a lo mejor la exposición, la pendiente, posiblemente hasta el suelo entraría. Bueno, dice, se puede incluir otra información con variables edáficas, bueno, aquí lo menciona, la estructura de la parcela, la variabilidad fenotípica, la adaptación local y la antrópica. Bueno, ya ahí sería una serie de variables para alimentar el modelo, ¿no? ¿Qué más viene? Ya en la parte de resultados, pues ahí tiene algunas gráficas donde está la variación de las parcelas, dice, de la superficie ocupada, de las especies, especies mediterráneas, el gráfico A, el gráfico B, el C de montaña, el D de... Bueno, ya sería en la forma que se vaya a exponer, ¿no? En este ejemplo, pues es para el año, por decir, si ahí están graficando, para un ejemplo, ¿no? El Pinus salepensis, en la primera, ¿no? Superficie de ocupación, el 140%, 130 para el año 2020, ¿no? Y para el año 2100, pues declina la ocupación o la presencia de esa especie en esas áreas. Entonces depende de aquí en este caso, ¿no? Bueno, fueron gráficas de presencia y de especies o distribución de especies y la proyectaron al tiempo. ¿Sí me van siguiendo, jóvenes? Sí, profesora. Bien. En el 1. En la página 88 en el B, pues hay otro esquema. A ver si alguien tiene ahí, quiere comentar para que no esté yo todo abarcándolo. En la ficha 1 seguimos los modelos de correlación. ¿Qué es lo de fase demográfica específica? A ver, ¿quién lo tiene a la mano y me comente algo? Perdón, profesora, es que se cortó mucho cuando habló. A ver, estaba comentando si alguien leyó la página 88 de modelo de fases demográficas. Pues si mal no recuerdo, dice que se puede hacer a nivel individuo, pero también es comúnmente utilizado a nivel rodal. Ajá. Y habla también otra. Ajá, a ver si le escucho. A ver, Ariel. Y de usar diferentes técnicas de parametrización. Ajá. Y bueno, en caso de parametrización, a ver, ¿recuerdan qué es un parámetro, jóvenes? Jóvenes, perdón. ¿Qué es un parámetro? ¿Recuerdan la media? A
ver, Adrián, ¿quiere participar? Quetzali. Son valores que describen en general a una población. Una población, así es. Es en base a la toma de una muestra, ¿no? Por ahí menciona. En caso de una, por decir, en una estadística lineal, es la media, y una no lineal sería la mediana, ¿no? Es en base a una muestra, pero que hace inferencia a una población, ¿no? Y también aquí menciona como los criterios para validarlo, ¿no? El criterio de máxima verosimilitud, recuerdan ahí que es como el modelo que tenga los menos errores, ¿no? Dice, ¿qué técnicas estadísticas se utilizan? Regulaciones lineales. Vamos a ver unos ejemplos. Modelo lineal generalizado, lo mismo. Dice, hasta aproximaciones no lineales, es cuando se toma en cuenta la mediana, ¿no? Y su modelo conceptual, vean ahí, información biótica, información abiótica. Aquí, ¿qué están modelando? Formulación de modelos, patrones de crecimiento y mortalidad a lo largo de gradientes abióticos y bióticos. Sería como el resultado, ¿no? A ver, seguimos. Variable respuesta, que es el objeto de estudio. Aquí está, dice, modelando, buscando como la tasa de crecimiento, la mortalidad, la regeneración y la abundancia de especies, ¿no? Variables de entrada, en este caso están dando las abióticas, el clima, bueno, el clima, la temperatura, la precipitación, a lo mejor la humedad relativa, etcétera. Topografía, variables edáficas, bióticas, el tamaño del árbol, que sería la altura, la competencia, si es simétrica o asimétrica, por ahí recuerdan. Simétrica es cuando hay competencia en el suelo y asimétrica es cuando se da por la luz. El área basal total, el área basal de cada individuo, la competencia intra e interespecífica, área basal de la misma especie. Bueno, aquí la competencia con el área basal, sí. Aquí les iba a decir cómo modelaron la competencia. Y por lógica, aquí dice que es el ejemplo, el área basal. Se supone que los individuos más gorditos son los que acaparan más los recursos, ¿no? Para los árboles, ¿no? Bueno. Y la información que obtuvieron, lo mismo, supongo que mapas no lo menciona, pero bueno. Y aquí ahí mencionan que los resultados de estos bosques con alta densidad serían especialmente susceptibles a sufrir colapsos demográficos independiente de la composición específica, ¿no? Se vería incrementada su mortalidad a altos niveles de competencia, ya sea directamente, como las coníferas, o indirectamente a través del clima, como las especies latifoliadas, aunque aquí le ponen planifoliadas, ¿no? Y sus resultados son unas gráficas a donde correlacionan la temperatura con el crecimiento de la especie, la temperatura con la tasa de mortalidad para cada una, ¿no? Y así en cada modelo, jóvenes, incluso aquí en la ficha 2, el mismo modelo donde incluye la mortalidad y el crecimiento. Por aquí dice, permite obtener la idoneidad de hábitat de especies. Ahí la variable respuesta, además de las mismas variables que los modelos de distribución de especies, pues incluye la tasa de demografía y también informa de las variables de entrada, las abióticas como el clima, el suelo, la biótica usada en los otros modelos, desde la competencia, la altura del individuo, el diámetro normal, etcétera, ¿no? Y aquí que obtuvieron, no recuerdo, incremento del crecimiento. Bueno, al final lo mismo, aquí serían los mapas, ¿no?
de distribución en cuanto a crecimiento, en cuanto a mortalidad y en cuanto a disponibilidad de hábitat. El otro modelo en el 2.8, si alguien me quiere comentar, metapoblaciones. Kevin. A ver, de los chicos, María Fernanda, Keila. ¿Están en clase? ¿O ya se fueron? Rafael, Odín, Yolatzi, Saúl, Rafael. ¿Qué leyeron? Jóvenes, ¿leyeron o no leyeron? Pues lo que yo recuerdo que decía dentro de este espacio es sobre pues la idoneidad del espacio, pues un poco más, bueno, del espacio geográfico para ciertas especies. Entonces, ¿cómo es que podría ser como de beneficio para que esta especie crezca en cierto espacio cercano o para que esta especie muera? Es en cuanto a la ocupación de espacio idóneo, en cuanto a espacio de hábitat, por aquí hablaba de una tesela, ¿no? Un fragmento de hábitat. Entonces, tiene que ver con esto de metapoblaciones. ¿Qué más, Airi? ¿Cuál es la variable respuesta? Las tasas demográficas. Y aquí menciona tanto que es el crecimiento como el reclutamiento o la mortalidad. Y pues ya, pues la relación y la variable con la variable dependiente, pues es la información abiótica y biótica y cómo es que afecta al crecimiento, más bien a las variables demográficas, bueno, a las tasas demográficas más bien. Tasas demográficas en cada fragmento. Muy bien. Entonces, el objeto de estudio, la variable respuesta, aquí habla de la colonización, ¿no? Aquí dice, a ver chicos, localización de distintas poblaciones, incluir el tamaño de la tesela, el tamaño del fragmento de hábitat que ocupan. Y aquí habla del modelo de colonización de hábitat, ¿no? Esta sería como la tasa de colonización, incluso aquí presencia, ausencia en su diagrama conceptual, ¿no? La P, que es la probabilidad de ocupación de un parche, que está sujeto, bueno, aquí no lo menciona, pero también están sujetos a la probabilidad de extinción, ¿no? Variables independientes, como ya dijo su compañera, es igual las climáticas, quizá aquí también el variable independiente. Al final, también los resultados pues presentan una serie de gráficas donde está por el lado X el tiempo hasta el año 2100 y el porcentaje de fragmentos ocupados para cada una de las especies, ¿no? Y bueno, por decir, en algunas, si vemos Pinus silvestris, ahí tiende a ocupar mayores áreas. Quizá uno de los que declina, el Quercus pyrenaica, es uno de los que declina en cuanto a la ocupación de hábitat, ¿no? Bien. También otro resultado, pues ahí tiene las proyecciones de la fracción de ocupación de Quercus robur. Es Quercus ruber. Es inventado que le dicen alcornoque. El Quercus ruber es donde saca el corcho. A ver, por aquí veo una manita, chicos, una manita, a ver, pero no se ve el nombre. Quien tenga alzada su mano, no se Soy ve. yo, profesora, Saúl. A ver, Saúl. Pues quería participar más o menos en lo que decía Iri, pero mi participación iba con relación a que yo traté de entender la diferencia entre los primeros modelos comentados, los de la ficha 1 y estos segundos, y quería ver si estaba bien. Y pues yo puedo entender que la diferencia radica en que la ficha 2 ya considera no solamente los datos que se tienen, sino las tendencias, y considerando que
que se toman en cuenta las tendencias, pues podemos entender bien la ficha 2, ¿no? Es decir, ya estamos considerando los pronósticos, tanto, por ejemplo, del cambio climático, los pronósticos también en la de metapoblaciones, las tendencias de la distribución de especies. No nada más concentrarnos en si están o no están, sino en qué rangos se pueden distribuir. Así los he entendido yo y pues nada más quería decir eso. Gracias. Sí, de hecho es eso, ¿no? Es la tendencia de distribución en cuanto a los pequeños fragmentos que todavía quedan, como dice ahí, teselas, ¿no? Fragmentos de hábitat para cada especie, ¿no? Sí, está correcto. Disculpe, no había visto su manita. Bien, correcto. El otro, si se dan cuenta, como dice su compañero, va de lo general. El otro fue a nivel parche, a nivel porción de fragmento que queda. Y en la ficha 2, el modelo a nivel rodal, ¿no? Ya es más particular. A ver, estamos en la página, ¿dónde tiene página? 96. A ver si alguien me quiere comentar. Y ahí termina el otro modelo, ¿no? Del modelo ya del rodero. A ver, José Brian Reyes Cruz. Sí, profesora. A ver, ¿qué leyó de ahí del modelo ya a nivel rodal? Pues la verdad no le entendí mucho, profe. Sí los leo, pero como que no me queda claro muy bien qué es a lo que se refiere. A ver, ¿qué leyó? Pues sobre los detalles técnicos que tiene, algunas variables, pero pues como que no sé, hay algo que se me complica a veces un poco de estos modelos, que siento que tengo que investigarlos por aparte. A ver, chicos, se me hace que no leyeron. A ver, a nivel rodal, ¿qué podemos definir a nivel rodal? Un sitio de muestreo, yo tengo un conjunto de árboles, ¿qué puedo medir en un rodal? ¿Viste? A ver, perdón. ¿Qué puedo medir en un rodal? ¿Podría ser el nivel de estrato dominante, por ejemplo? Podría ser. ¿Y qué me diría usted? A ver, chicos, Por ejemplo, estudiar si en algún momento el sitio, o bueno, el rodal se encontraba o se ha visto en regeneración y por ello el estrato ha crecido, por ejemplo, tal vez. A ver, muy bien. Ahí es lo que acaba de decir su compañero, que fue Adrián, ¿verdad? Es la variable respuesta. Miren, predicciones de la dinámica sucesional. Ver si mi rodal está en crecimiento, si está en una etapa de brinzal, si está en una etapa juvenil, si está en todas esas etapas, ¿no? En estado de madurez, etcétera, ¿no? Hablo aquí de la dominancia observada a lo largo del tiempo. ¿Qué podemos medir también en un rodal? Por aquí hace mención de las ecuaciones alométricas, ¿no? ¿Dónde lo vi? Miren, parametriza rutinas de crecimiento, mortalidad y alometría. La alometría de las especies considerando la competencia y el clima. La alometría no es más que la medida de las, no sé si las medidas de mi árbol, ¿no? La altura, el diámetro normal. Y ahí yo puedo ver, por decir, si tengo muchos individuos, pues de forma automática yo digo que hay competencia, ¿no? A lo mejor mis diámetros son muy raquíticos. El clima también influye, entonces estas serían algunas variables que yo metería en modelo. Dice, empezando en rodales abiertos, bueno, el nivel de competencia por la luz es cuando tenemos muchos individuos. Cada árbol puede localizarse en cualquier parte del plano horizontal, asumiendo la captura de luz máxima. Incluso por ahí hay una variable donde la copa se divide en
5 puntos y decimos si es en cuántas partes le da la luz al individuo, también en cuanto a la posición, si es un individuo emergente, si es un individuo suprimido, ¿no? ¿Qué más? Y esto de la dinámica sucesional, ¿en qué etapa está en nuestro rodal, ¿no? ¿Qué variables independientes tomaron la temperatura anual media, la precipitación, la sequía, las bióticas? Miren, como el área de copa, ¿cómo se determina? Pues con los diámetros de copa, el tamaño del árbol, la altura. Se parametrizaron la tasa de mortalidad, ahí la media, ¿no? En ese rodal, ¿cuál es la media de mortalidad o el promedio de crecimiento, si hay regeneración? Entonces serían algunas variables. ¿Qué información obtuvieron? Aquí, bueno, reproducieron un modelo forestal espacialmente explícito basado en individuos usando el PPA. Bueno, no sé qué es el PPA. Tipo de modelo capaz de reproducir patrones observados de abundancia de especies, asumiendo el crecimiento y la mortalidad a lo largo de gradientes climáticos, los gradientes de temperatura, precipitación y sequía. Y bueno, supongo que tuvieron al final mapas, no lo menciono. Entonces, si se dan cuenta en este ejemplo, es un poco complicado, no les comentaba al principio, pues solamente menciona los modelos conceptuales, pero no en sí qué es lo que hicieron, qué ecuaciones así aquí utilizaron, ¿no? Únicamente mencionan variables de entrada, salida y lo que obtuvieron. Que al final pues dan como una validez de los modelos, ¿no? ¿Cuál va a ser el pronóstico para la distribución de los bosques ibéricos? En este ejemplo, pues algunas, pues se menciona que en algunas especies, pues sí les va a beneficiar, su rango de distribución pues va a ser menor, ¿no? Bueno, ¿quiere comentar lo último ya para concluir el artículo? ¿Cuáles van a ser los patrones de distribución bajo este pronóstico de los modelos en cuanto al cambio climático? ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, Quetzali. Chicos, lean. Si no, me los voy a llevar al baile. ¿Quién más leyó, jóvenes? Azucena, Beatriz, Brendy ya, ya habló. No. Andrés, Diana, Francisco, Gabriel, Inés. ¿Qué se concluye? Chicos, ¿no leyeron? Pues menciona como que la estructura del rodal, bueno, puede estar determinada por un clima o, bueno, más o menos, algo así. No. A ver, al final que concluyan que va a pasar con estos tipos de vegetación en la península ibérica bajo el efecto de bueno, primero el pronóstico del cambio de temperatura, aumento de temperatura, aumento de sequía. ¿Qué va a pasar con la distribución de estas especies? Va a disminuir la cantidad de especies, ¿no, profesora? Porque va a cambiar el microclima de la localidad, entonces ya no van a crecer con lo mismo como antes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, yo recuerdo que había dos conclusiones, profesora. Una, que al sur de la península ibérica iba a
creo que sí a disminuir. No, al sur iba a aumentar un poco la población y al norte iba a disminuir, me parece. Sí, ahí por el aumento de temperatura, sobre todo las especies en clima más frío, ¿no? Bien. Entonces, ellos concluyen si sirven los modelos o no sirven ahí para ellos, para el pronóstico en cuanto a distribución de especies. Chicos, ¿qué más? Bueno, al final pues concluyen que sí, no, sí va a haber un pronóstico por decir, en algunas especies van a, sobre todo las de carácter, como dice ahí, mediterráneo, no son los que van a expandir la distribución, las otras de afinidad más boreal, como las coníferas, va a ser más proclives, aquí lo menciona, a la extinción. Y al final, pues sí, lo menciona, va a ser importante. Uy, ya se fue. ¿En internet? No, está bien. Esto, ¿no? Porque sí, va a ser una herramienta, dice, para la toma de decisiones, ¿no? Al final, y bueno, y todo esto lo menciona es incluyendo medidas de adaptación para incrementar la resistencia de estas especies, ¿no? Y la resiliencia en los ecosistemas. A ver, Saúl, Francisco Arriaga, ¿me da una conclusión del tema, por favor? Con mucho gusto, profesora. Espero que el ruido no moleste porque hay un carro aquí al lado que hace mucho ruido. A ver. Pero mire, mi conclusión es que los modelos es una forma muy útil de determinar cualquier cosa que queramos estudiar. En este caso, se hizo el estudio de las especies de los rodales y la capacidad, bueno, la unión entre la climatología y la distribución de las especies. Lo que podemos decir es que, por ejemplo, en la cuestión del sur, que era un clima frío, al cambiar la temperatura y aumenta la población. Y en el caso del norte, de la península ibérica, podemos decir que al aumentar la población, que diga las variables climatológicas, nos hace una disminución de las especies porque no se pueden adaptar al medio como tal. Muy bien. A ver, por último, Saúl. Sí, gracias, profesora. Pues a mí lo que me llama la atención de esta última parte es la parte donde dice que la temperatura aparece como uno de los principales determinantes, incluso más que la precipitación. Entonces, Sí. A mí se me hace muy interesante esta parte porque entonces ya podemos tener, como usted dice, seguridad en la toma de decisiones. Es decir, ahora ya tenemos pronósticos de los cambios de temperatura y cómo estos entonces a través de los modelos podemos determinar cómo estos van a influir en las especies. Y también me llama la atención de que dice que además de reducir la densidad, bajan los niveles de competencia. Y lo que yo puedo concluir de esto es de que si se bajan los niveles de competencia, entonces automáticamente también bajan los niveles de adaptabilidad genética. O sea, ahí va relacionado. Es decir, es toda una serie de aspectos que se desencadenan solo por el incremento de la temperatura. Y también creo que esto va muy relacionado con que tenemos que empezar a considerar entonces para la restauración especies que no estén adaptadas al clima que conocemos a través de los climogramas, por ejemplo, o a los climas ya estudiados, sino que tenemos que empezar a pensar en especies que se van a adaptar a los climas futuros, ya con la utilización de estos modelos. ¿Cuáles van a ser los climas dentro de un área geográfica determinada para pensar en qué especie se va a adaptar ahí en el futuro? Entonces, creo que todo lo que dice al final lo podemos manejar de una forma más global para todo el aspecto de la restauración. Y pues nada más eso. A ver, vamos por último una observación. En caso de las especies, pues pensar primero en especies nativas, ¿no? Y si se reduce la competencia,
es porque los individuos más suprimidos, más débiles, son los que van a morir, ¿no? Pero al quedar los individuos más fuertes son los que tienen un acervo genético mejor adaptados, ¿no? Incluso en la teoría de la adaptación lo menciona. Los individuos que tienen las características más sobresalientes, pues son los que van a heredar a la siguiente generación, ¿no? Algo así va esto, ¿no? Entonces, individuos más débiles, los que no sobreviven, y los que no, los menos adaptados son los que menos van a sobrevivir, ¿no? Entonces, al quedar pocos individuos, lógico, se reduce la competencia, pero tenemos individuos, se puede decir, genéticamente superiores, ¿no? Bien, chicos, miren. Entonces, tarea, vayan haciendo su modelito, y de tareas se queda leer un artículo. Está muy sencillo, está como está un poco difícil este. El otro tiene que ver con modelos de donde vamos a ver variables alométricas, que es nuestro primer usar. Y el modelo, permítanme, ahora estamos a como 23. Los modelos para el crecimiento poblacional. Entonces lean, por favor, es un artículo muy sencillo y muy bonito. Nada más se queda eso y nos vemos el próximo lunes. Perdón, antes de que abandonen. Por favor, quiero que accesen a la página donde está el programa de InfoStat. Van a hacer los modelos lineales generalizados porque no tenemos acceso a SAS. Entonces, bájenlos y ahí los vamos a hacer. Entonces, quiero que bajen ese programa InfoStat. Ahí en la parte derecha inferior, por ahí dice descargar, y para alumnos, y les dan a ustedes, creo, a través del correo, les dan su número de licencia para que lo activen. Entonces, bájenlo, por favor. O si tienen el SAS, pues trabajarían en SAS, pero creo que nadie lo tenemos, ¿no? Ni yo lo tengo actualizado. Entonces, InfoStat es gratis, trae todas las aplicaciones y es el que vamos a utilizar, por favor. Entonces, dense la tarea de instalarlo. Y nos vemos el próximo lunes. Y gracias. Maestra, antes de que nos vayamos. Mi compañera Plácida tuvo problemas de conexión, entonces no se pudo conectar a la clase, nada más para que lo tomen en cuenta un poco. No hay problema. Bueno, nada más hagan su tarea, por favor. Profesora, el artículo que nos pidió leer está en los archivos. Es que a mí no me aparece ningún archivo de los que ha subido. A ver, el artículo, sí, ya hice a las 10 les llegó 10:30 les llegó la notificación del tema 1.2 y 1.3. En el tema 1.3 está ahí el artículo. ¿Es el de modelos ecológicos y de poblaciones o algo así? Ese es el artículo. Así es, Fernanda, por favor. Léanlo, porque esos serían como los 2 primeros modelos que vamos a realizar, por favor. Y ya, es todo. Nos vemos entonces el lunes y buen fin de semana. Gracias, profesora. Que tenga buen día y buen fin de semana. Igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego. El lunes. Hasta luego. Hasta luego.